Hoy vamos a continuar hablando sobre los enlaces covalentes. Y para hablar de eso, tenemos que entonces recordar sobre los orbitales atómicos. No todos, vamos a recordar lo más sencillo, que son los orbitales S y el P. Aquí podemos entonces ver el orbital S y los orbitales P. Vamos entonces a hablar de ellos un poquito. Cuando hablamos sobre los orbitales atómicos, también vamos a estar hablando de lo que es la densidad atómica. Vamos a mencionar entonces lo que es la densidad electrónica, perdón. La densidad electrónica se refiere a la probabilidad de encontrar los electrones y eso es en el orbital de dada forma, es de 90 a 95% del espacio donde hay una probabilidad de encontrar el electrón. A veces, o sea, que su mayoría va a estar en este orbital. A veces los electrones pueden salir de los orbitales, pero de 90 a 95% es más probable encontrarlo en el orbital. Y es con los orbitales atómicos que vamos a entonces a hacer los enlaces. ¿Ok? Así que piense en el orbital atómico como una nube de densidad de electrones. Para recordar los orbitales que vamos a estar hablando hoy, son como en su mayoría carbono, nitrógeno, oxígeno y los átomos más comunes que están en las moléculas orgánicas eh, son del segundo periodo de la tabla periódica. Eh, Vamos a estar hablando de los orbitales 1s, 2s y 2p. ¿Okay? Recordando que el 1s es donde están el orbital de menor energía y en cada orbital pueden ocupar dos electrones. Dos electrones caben en estos orbitales. Y en su mayoría, carbono, nitrógeno, oxígeno, siempre en su orbital 1s tienen dos electrones y eso no cambia. Vamos entonces a hablar mayormente no del 1s, sino del 2s, el 2p, y el 2p es un orbital degenerado porque tenemos entonces, se divide en tres, el 2pd, el 2px y el 2pz. Okay. Para recordar de nuevo qué tipo de enlaces se forman los covalentes, van a estar divididos entre dos tipos de enlaces. Vamos a hablar del enlace sigma y como podemos ver aquí, el enlace sigma está compuesto y estos son entonces, interpretan el electrón de hidrógeno, ¿sí? Así que vamos entonces a dibujarle aquí quizás un electrón, vamos a formar un electrón sigma, aquí tengo un electrón, de nuevo puede ser que esté en todo este orbital 1s, el hidrógeno siempre, el hidrógeno siempre es 1s y tiene un electrón, y entonces el otro, uy, se me fue el cursor, vamos a ver si ahora lo encuentro aquí. A veces esto ocurre con esta aplicación que se me va el cursor. Y tengo que darle stop share. Ok. Podemos entonces dibujar un electrón aquí, en esta parte aquí, el otro acá. Y aquí entonces, recordad que los enlaces se forman cuando comparten entonces dos electrones. Y este entonces es el enlace, no sé si se lo ve porque es un poquito, no se ve mucho aquí. Este entonces es el enlace sigma, donde entonces los dos electrones están siendo compartidos. ¿Ok? El enlace sigma, que aquí está el símbolo de sigma, como como se escribe, yo lo escribo un poquito feo, yo escribo feo. Sigma, este enlace sigma está compuesto por dos orbitales s, ¿okay? Porque fueron dos hidrógenos que los componen. ¿Okay? Vamos a ver que no siempre los enlaces sigma van a estar compuestos de s, depende entonces de qué tipo de orbital los forme. ¿Okay? Vamos a estar hablando entonces de otros enlaces sigma que van a estar compuestos, pues, dependiendo de cuál es el orbital que lo componga, como por ejemplo, vamos a hablar de orbitales híbridos de S. Y los orbitales híbridos de S también forman el enlace sigma.
Muy bien, vamos a seguir hablando de los enlaces covalentes. También cuando veamos enlaces múltiples, los enlaces múltiples en su mayoría están compuestos por un enlace sigma y los demás enlaces son enlaces pi. Los enlaces pi siempre están compuestos por, eh, por orbitales p, ¿ok? So, el enlace pi siempre se compone por orbitales p. Y los orbitales p, este enlace pi es más débil, por lo general, que el enlace sigma. Mayormente porque tenemos entonces un enlace que no hay un gran solape comparado con el enlace sigma. So, si miramos entonces acá, vea que hay un mayor solape de orbitales en el enlace sigma de lo que hay en un enlace pi. En un enlace pi, estos dos se enlazan paralelamente teniendo un área de contacto menor y por ende entonces son más débiles. Ahora, el enlace pi también vamos a estar viendo eventualmente las conformaciones, pero es importante saber que cuando tenemos un enlace pi, hay una restricción de movimiento, ya no, entonces no hay libre rotación entre un átomo y el otro. Cuando yo tengo un enlace sencillo compuesto por el sigma, vamos a tener libre rotación de movimiento. Cuando tengo un enlace múltiple, ya mi enlace pi restringe el movimiento. Y eso es importante recordar, especialmente cuando hablemos de las conformaciones. Pues vamos ahora a hablar sobre los orbitales moleculares, o sea, cómo se ven entonces estos electrones de carbono, sabiendo que el carbono en el orbital 1s tiene 2 electrones, en el 2s, como tengo entonces ya 4 electrones, uno pensaría, y si llenan los orbitales moleculares, la manera de llenarlo es, ¿verdad? Lleno primero los orbitales de menor energía y luego entonces empiezo a llenar el orbital de mayor energía, sabiendo y recordando que los orbitales S son de menor energía, son más estables, ya que están más cerca al núcleo donde están los protones, se estabilizan de esa manera mejor. El orbital P ya está más alejado y entonces es de mayor energía. Pues, si pensamos entonces que carbono de esta manera, ¿verdad? Porque tiene su capa de valencia 4 electrones, pongo los dos parejas en el 2s y 2 en el 2px, en el 2py, y se queda entonces un orbital p vacío, ¿verdad? Si miramos entonces a carbono de esta manera, pues entonces de esta manera quizás haría 2 enlaces y tendría un orbital vacío, pero sabemos que usualmente el carbono lo que hace es 4 enlaces, ¿verdad? Podemos ver entonces a carbono de otra manera. Podemos pensar que este electrón obtiene una excitación donde entonces se puede llevar al orbital vacío, porque es mejor tener entonces un orbital semilleno que tener uno vacío. Y entonces, pues pensar que quizás carbono haga entonces 4 enlaces de esta manera, ¿verdad? Pero mirando entonces de nuevo los orbitales moleculares, esto haría que quizás carbono, si tuviese 3 enlaces iguales y uno enlace diferente, pues podría ser que se enlazara así. Pero si miramos la estructura de carbono, sabemos que son 4 enlaces equivalentes. Así que en realidad estos orbitales moleculares no pueden explicar cómo es que se enlaza carbono, ya que entonces no tenemos 3 enlaces iguales y uno diferente, sino que todos los enlaces son iguales, pues tiene que haber algo diferente en carbono. Es importante entonces también mirar, y esto lo vamos a ver luego, que el ángulo que determina este tipo de carbono es de 109.5, ¿ok? Y es que vamos a hablar que los orbitales tienen que ser 4 orbitales equivalentes, ya que estamos haciendo 4 enlaces equivalentes. Y este ejemplo lo podemos ver en metano. ¿Okay? So, estos 4 orbitales pasan entonces, se explica hacer cómo es que hacen 4 enlaces equivalentes. Hay entonces una energía eh, que los hace iguales y eso se llama una hibridación. Hay 4 orbitales ahora iguales que no son ni S ni P.
¿ok? Como es una combinación de un orbital S y 3p, estos 4 enlaces equivalentes los vamos a llamar ahora sp3. sp3 porque tienen entonces 25% carácter S y 75% carácter P. Son 4 enlaces, 4 orbitales equivalentes. Y un orbital, entonces carbono va a tener 4 orbitales de este tipo. Este es como se vería entonces el orbital sp3, que tiene de nuevo 25% carácter S y 75% P. Es también importante entonces recordar este por ciento, pero sabiendo entonces que esto debería ser un número entero, está dividido aquí, es un cuarto, tiene un cuarto por ciento, un cuarto que es igual a 25%, carácter S. ¿Okay? Y el carácter S es lo más importante, porque entre más carácter S, vamos a ver que entonces más electronegativo entonces es el carbono. Y vamos a ver otro tipo de hibridaciones. ¿Okay? So, cada carbono de hibridación sp3 tiene 4 orbitales equivalentes sp3. Y este orbital sp3, si lo vemos, no es ni S ni es P, pero es bastante más parecido al P que al S. Lo único que en vez de hacer un enlace sigma, perdón, un enlace pi, no se parece al P, sino que se parece más al sigma, porque el orbital de hibridación sp3 va a ser enlaces sigma. ¿Ok? Eso lo digo de nuevo. El orbital de hibridación sp3 hace enlaces sigma, no hace enlaces pi. Y como vemos que esta parte del orbital tiene mayor densidad electrónica que esta, usualmente es en esta parte del orbital donde ocurre el enlace sigma. Y cuando dibujamos el diagrama de energía, o el diagrama de orbitales, que se llama un diagrama de Roberts, de carbono, usualmente no se dibuja este pequeño que está aquí, sino que se dibuja el orbital sp3, solamente se dibuja el más grande. Vamos entonces a dibujarlo, vamos a ver cómo se ven por aquí. So, nota que solamente se ve el orbital sp3 únicamente la parte del orbital donde tenía mayor densidad de electrones. ¿Okay? Y ese es donde vamos a estar formando el enlace. Y ahí son 4 enlaces covalentes y tenemos una forma de un tetraedro. Así que un carbono sp3 va a determinar una geometría tetraedral. ¿Okay? Ven entonces que se enlaza con, en la molécula de metano, que es CH4, con otro hidrógeno de hibridación. Siempre el hidrógeno es S. So, vamos entonces quizás a escribirlo por aquí. El hidrógeno es S, ese orbital es S, mi carbono es hibridación sp3 y tiene entonces un orbital sp3 aquí, un orbital sp3 aquí, un orbital sp3 aquí y mi cuarto orbital sp3 aquí. Cada enlace sigma va a estar compuesto por 2 orbitales, ¿sí? El del carbono sp3 y el del hidrógeno S. So, cada uno de estos enlaces que están aquí los podemos entonces ver, ¿verdad? Cuando se forman. Cada enlace sigma, entonces este enlace que está aquí es un enlace sigma compuesto ahora no por 2 orbitales S, sino el S del hidrógeno siempre es orbital S, y por el orbital del carbono, que es de hibridación sp3. Así que ese enlace es sigma S sp3. ¿Okay? El ángulo que determina entonces el tipo de carbono, que es de hibridación sp3, va a ser de nuevo de 109.5. ¿Okay? De 109.5. So, el ángulo que hay de aquí, el hidrógeno al carbono, a este hidrógeno, lo determina el átomo del medio que está aquí, que sería entonces la hibridación sp3, el carbono. ¿Ok? So, vamos entonces a ver. A seguir. Ok, so aquí en conclusión, mi carbono o cualquier átomo de hibridación sp3, esto también va para los otros átomos, vamos a estar hablando más adelante sobre los otros átomos que son de hibridación sp3, también vamos a tener
características similares, un átomo sp3 va a tener 4 orbitales sp3, ¿ok? Mi carbono hace 4 enlaces covalentes, si es un carbono sp3, hace 4 enlaces sigmas, que van a ser en este caso enlaces sencillos, ¿ok? Y el ángulo que determina el átomo sp3 va a ser alrededor de 109.5, carbono sp3. Ok, so aquí vemos entonces que vamos entonces a ver otro tipo de hibridación, ya que entonces cuando uno analiza la molécula de etileno o eteno, que es esta molécula que está aquí, que ya el carbono ya no tiene 4 enlaces iguales, sino que tiene 3 enlaces, perdón, está enlazado a 3 átomos, al hidrógeno, a un hidrógeno y doblemente al carbono, ¿okay? Aquí tenemos entonces un enlace múltiple. Y recuerden entonces que el enlace múltiple está compuesto por un enlace sigma y el otro ya no es sigma, es un enlace pi. So, vamos entonces a escribirlo por aquí para recordarnos. Que tengo entonces un enlace sigma y tengo un enlace pi en los enlaces múltiples. Vamos entonces a ver cómo está compuesto ese tipo de enlace luego. ¿Qué orbitales componen el enlace sigma y qué orbitales aquí componen el enlace pi? Okay. Solo como está enlazado a 3 átomos, no va a ser entonces lo más seguro de una hibridación diferente. Vamos entonces a ver cómo es el carbono en esta parte. So, al haber entonces la hibridación, se están hibridando entonces 3 orbitales y va a quedarse uno como P. ¿Por qué se queda uno como P? Sabemos, ya habíamos dicho, que el orbital, que mi enlace pi siempre está compuesto por 2 orbitales P. ¿Okay? 2 orbitales P. So, mi enlace pi siempre es P y P, cuando 2 orbitales P se encuentran. Un P de este carbono y el otro P de este carbono. So, sabemos entonces que necesito un orbital P para formar el enlace pi. Los otros 3 orbitales entonces se hibridizan y ahora entonces ya no tengo orbitales sp3, ahora tengo 3 orbitales sp2. So, siempre vamos a hacer un total de 4 orbitales, ¿verdad? En el otro eran 4 orbitales sp3, aquí todavía tengo 4 orbitales, pero uno es P y los demás son sp2. ¿Okay? Tengo 4 orbitales en total, 3 sp2 y 1 P. Y mi carbono entonces ahora va a formar entonces enlace sigma, ¿verdad? Tengo entonces un total de 3 enlaces sigma, porque esto es un enlace sigma también, y este enlace sigma también es idéntico, ¿verdad? ¿Okay? Tengo 3 enlaces sigma, el que están con hidrógeno, pues ahora entonces van a estar enlazados a orbitales sp2, ¿okay? Porque el carbono aquí tiene hibridación sp2, ese enlace sigma, que le escribo un poquito feo, está compuesto por el orbital S del hidrógeno y sp2 del carbono. ¿Ok? Y este enlace covalente va a ser igual. Otro enlace equivalente es S del hidrógeno y sp2 del carbono. Ahora si miramos entonces este enlace sigma, que es de carbono y carbono, y como este carbono está enlazado idéntico a este, va a ser igual. So, este enlace sigma aquí, sin embargo, no es sp2, ya que está compuesto por el enlace sp2 de un carbono y el sp2 del otro. Eso sí, vamos a ver, ese enlace sigma está compuesto por un orbital sp2 de un carbono y otro orbital sp2 del otro carbono. ¿Okay? Solo enlaces sigma siempre están compuestos, todo enlace está compuesto por 2 orbitales. Cuando los 2 orbitales se solapan, se unen, pero no siempre están constituidos por el mismo tipo de orbital. ¿Okay? Siempre que sea hidrógeno va a ser S, y el otro
el otro orbital depende entonces de la hibridación del átomo. En este caso, el carbono es sp2, así que este enlace sigma es s-sp2. ¿Okay? Este otro enlace sigma es igual, es S del hidrógeno, sp2, pero este enlace sigma que está aquí está compuesto, no puede ser de S porque ni carbono aquí, ni este otro carbono son de hibridación S, son de hibridación sp2. Así que este enlace sigma aquí es sp2, sp2. Y vamos entonces a ver cómo se ve mi enlace pi, ¿ok? So, ¿cómo se ve? Aquí es como se ve el carbono, es como de hibridación, y también cualquier otro átomo de hibridación sp2. Mi átomo de hibridación sp2 va a tener tiene 3 orbitales idénticos sp2 y tiene un orbital p. Recuerda que el orbital p está compuesto por 2 densidades electrónicas arriba y hacia abajo, ¿ok? Y tiene un nodo en el medio. So, esto que está en rojo y en azul interpreta el orbital p. ¿Okay? So, todo esto es orbital p. Vamos a ver cómo entonces en diagrama de Roberts se ve el enlace. Y es importante entonces recordar, ya la hibridación es diferente. El orbital o el átomo de hibridación sp3 tenía 25% carácter S. Pero aquí, ahora, mi átomo que sea de hibridación sp2 tiene mayor carácter S, ya que su hibridación tiene menos carácter P, vea que hay menos P, tiene está compuesto por un orbital cuando se combinan el orbital S y 2 orbitales P. Pues entonces ahora hay mayor carácter S. Y entonces un carbono de hibridación sp2 es más electronegativo que un carbono de hibridación sp. Eso va a ser bien importante más adelante cuando estemos hablando de la estructura y también cuando estamos hablando de las reacciones ácido-base. Es importante recordar que la acidez va a cambiar según cambia la hibridación de los átomos. ¿Okay? Y de nuevo, porque estamos hablando de carbono, pero vamos a ver otros átomos que también pueden ser de diferentes hibridaciones, sp3, sp2 y la otra hibridación que vamos a estar hablando más adelante. So, cuando sea sp2, vamos a tener mayor carácter S. Ahora, en vez de ser 25, es 33% carácter S y 67% carácter P. Como tiene mayor carácter S, es más electronegativo. Y sus enlaces también van a ser más cortos. Vamos entonces a estar viendo eso ahorita. So, aquí vemos el diagrama de Roberts de una molécula que tiene, este es el etileno, la misma molécula que habíamos visto anteriormente, el etileno, que es CH2, CH2, que tiene un doble enlace. Y vean entonces aquí tengo dos enlaces sigmas iguales, este enlace sigma que está aquí, están compuestos por el orbital S del hidrógeno y sp2 de carbono. ¿Okay? Y este enlace que está aquí, también sigma, está compuesto por orbital sp2 de un carbono y el sp2 del otro carbono. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es que se ve el enlace pi? Pues el enlace pi también vemos que aquí quedan un poquito separados y no hay solape, pero no es que no ocurra. A veces en los diagramas de Robert, como se dibujan, es de la siguiente manera, como que se enlazan de esta manera. Los orbitales se van a estar enlazando y la densidad electrónica de los electrones que están en los enlaces pi corren por toda esta parte de la molécula. ¿Okay? Y así es que se ve el diagrama de Robert, un enlace pi, ¿okay? Que interpreta una molécula ya tridimensional. Ahorita vamos a estar viendo cómo se ve la molécula de otra manera también tridimensionalmente. ¿Okay? Pero de nuevo, recordando que los enlaces pi son más reactivos y y más débiles, ¿verdad? Que los enlaces sigma. Siempre están compuestos por 2 electrones y aunque parezcan entonces ser 4 orbitales, recuerde que esto es un orbital p solapado por el otro orbital p del otro átomo, en este caso 2 carbonos. Ok, vamos entonces a hablar de la última hibridación y consideramos entonces la molécula de acetileno. Acetileno sería CH, donde el carbono
Los carbonos tienen un triple enlace. Y como habíamos dicho anteriormente, vamos entonces a ver cómo está aquí enlazada la molécula. Aquí tengo un enlace sigma, ¿verdad? Esto aquí va a ser un enlace sigma. Aquí vamos a tener un enlace sigma también entre carbono y carbono. Pero los otros dos enlaces van a ser enlaces pi. ¿Okay? Así que en un triple enlace tengo un enlace sigma y voy a tener uno. Déjame mover esto un poquito para acá, a ver si sale. Voy a tener un enlace sigma y dos. Vamos a moverlo por aquí. Esto es un enlace. Lo pongo el de arriba y el de abajo. Son enlaces pi. ¿Ok? So, como aquí ahora tengo dos enlaces pi y tengo un enlace sigma, ya no puedo tener una hibridación sp3 ni sp2. Vamos entonces a ver qué tipo de hibridación vamos a tener. ¿Okay? So, tengo dos, cuando un átomo está enlazado a dos, un carbono está enlazado a dos átomos, ya no es de hibridación sp3 ni sp2, vamos a tener que tener otra hibridación, y esa hibridación va a ocurrir, ¿verdad? Como necesito dos enlaces pi, necesito dos orbitales que se queden en su forma de p, porque estos dos orbitales los voy a necesitar para los dos enlaces pi. Y ahora van a estar hibridando solamente dos orbitales, el 2s y uno de los 2p. Y se van a convertir ahora a dos orbitales idénticos que se llaman ahora orbitales sp. So, aquí tengo dos orbitales sp. Okay. Vea que también cuando hacemos la hibridación de los orbitales híbridos, los orbitales híbridos son más alto en energía que el 2s, pero son menor energía que el 2p. Y por eso los orbitales híbridos son más estables que si fuese solamente 2p. ¿Okay? Tienen mayor carácter S, pues entonces ya son más estables que los p. Siempre los p son de mayor energía. Pues con esto voy a hacer los cuatro enlaces, ¿verdad? Los dos enlaces sigma los voy a estar formando con los orbitales sp. Así que vamos entonces a escribir por aquí. Dijimos que esto es un enlace sigma, ¿verdad? Entre hidrógeno y el carbono tengo un enlace sigma. Ese enlace sigma está compuesto por el S del hidrógeno y el orbital sp del carbono, ¿verdad? Porque este carbono ahora es de hibridación sp. ¿Okay? Este otro enlace sigma que está aquí, ¿verdad? Vamos a dibujarlo por aquí. Ese enlace sigma también va a estar constituido por orbitales de hibridación sp. En este caso van a ser dos orbitales sp, el sp de este carbono y este carbono al ser sp también. Así que ese enlace sigma es sp y así me lo van a tener que hacer en el examen. Así que recuerde que el orbital sigma siempre va a ser o orbitales S y orbitales híbridos. Y mis orbitales pi siempre son de orbitales p enlazado a orbital p. ¿Ok? So, con esto voy a hacer los enlaces, con estos dos orbitales hago los enlaces pi y con estos dos orbitales hago enlaces sigma. ¿Okay? So, vamos entonces a seguir hablando sobre esto. Vamos a ver entonces cómo se ven este tipo de átomos en el orbital de Roberts, en el diagrama de Roberts. So, aquí podemos ver que esta molécula ahora tiene hibridación, estos carbonos tienen hibridación sp, pues ahora ya el sp ya no es de forma tetraedral. Ay, se me olvidó decir también acá el sp2. El sp2, la geometría que asigna un carbono sp2, sp2 es trigonal plana. ¿Okay? Así que a veces vamos a estar diciendo que el átomo es plano, ¿verdad? El átomo es plano se refiere a que en un carbono o sea el otro átomo que estemos hablando, si son de hibridación sp2, van a ser planos. Y el ángulo que hace un átomo de hibridación sp2 va a ser ya no de 109.5, sino va a ser alrededor de 120. Y esto lo vamos a resumir al final. So, por aquí, vamos a seguir. Mi carbono o átomo sp ya no va a ser tetraedro ni va a ser trigonal plano, va a ser lineal. Vea que entonces aquí tenemos
todo está en la misma línea. Podemos hacer una línea recta de átomos hacia el átomo, ¿ok? Y el ángulo que determina un átomo de hibridación SP va a ser un ángulo de 180, ¿ok? Eso es de 180, el ángulo, ¿ok? Dijimos teníamos un enlace sigma aquí compuesto por el S del hidrógeno y el SP del carbono. Este enlace sigma que está aquí es un enlace sigma compuesto por dos orbitales, el SP de un carbono y el SP del otro, ¿ok? Y pues tenemos ahora dos enlaces pi. Vamos entonces a ponerlo quizás en otro color. Lo puedo poner quizás en azul clarito. Aquí tengo un enlace pi, y este enlace pi sería de esta manera. Ve que entonces es perpendicular al otro enlace pi, no son paralelos, son perpendiculares. Uno está de esta manera, el otro está, hacen como una X, o sea, una X es una cruz, ¿sí? No están en el mismo plano, no son paralelos, sino son perpendiculares, ¿ok? Tengo dos enlaces pi compuestos por los orbitales p, y tengo entonces dos enlaces sigma, y los enlaces sigma van a estar compuestos pues dependiendo del orbital que los componga. Va a ser S y híbrido de S o dos híbridos de S. ¿Okay? Ahora tenemos entonces más carácter S en un carbono de hibridación SP. Ahora tengo, en vez de, ya no tengo 25 ni 33% carácter S. Como la hibridación viene de una combinación de un orbital S y de un orbital P, los átomos de carbono que sean de hibridación SP tienen 50% carácter S. 50% carácter S. ¿Okay? 50% carácter S a los carbonos y los átomos que son de hibridación de carácter SP. Así que un átomo de carbono de hibridación SP es más electronegativo que un átomo de carbono que sea de hibridación SP2, y a su vez el SP2 más electronegativo que el carbono de hibridación SP3. ¿Cuál es entonces el enlace más fuerte entre un enlace pi y un enlace sigma? Pues el enlace pi es más débil, el enlace sigma es más fuerte, considerablemente, que doblemente más fuerte que un enlace pi. Vamos a estar haciendo reacciones con enlaces sigma, pero cuando una molécula tenga un enlace pi, es más fácil a veces romper un enlace pi, toma menos energía que romper un enlace sigma. ¿Okay? ¿Cuál entonces es más largo? Un enlace de hibridación SP3, ¿verdad? O un enlace sigma SP. Un enlace sigma SP, al tener mayor carácter S, pues es más cercano al núcleo y por ende es más corto y más fuerte. El enlace SP3, átomo que tenga hibridación SP3, en este caso el carbono, vamos a comparar un carbono con carbono, van a ser enlaces más largos y por ende más débiles que los enlaces SP2 que tienen mayor carácter S, y si es SP, ese enlace se supone que sea hasta más corto aún. Vamos entonces a mirar aquí la longitud de los enlaces, pero esto ya sería enlace sencillo, ¿verdad? Un enlace sencillo está de carbono a carbono, está compuesto por dos orbitales sp3, ¿verdad? Este carbono es sp3 y este carbono es sp3. Vemos que el largo del enlace es de 154 Armstrong. El enlace doble de carbono a carbono ya vemos que es más cortito. Es más cortito por dos cosas, ¿verdad? Tenemos un enlace sigma más fuerte porque tiene más carácter S el carbono, ¿verdad? Pero también está compuesto por dos enlaces, el sigma y el pi. Siempre los enlaces dobles van a ser más cortitos que el enlace sencillo. Y esto es de carbono a carbono, ¿sí? Pero vamos a estar viendo que este enlace sigma, aún si no estamos comparando el enlace, si estamos comparando como por ejemplo, vamos entonces a ver, entre este
este enlace sigma que está aquí, que es compuesto por el S del hidrógeno y el sp3 del carbono, va a ser un enlace más corto y no me tengo que aprender los AMSOS, sino recordar que entre más carácter S, más largo va a ser el enlace, y este enlace va a ser más largo que este enlace sigma. Este enlace sigma va a ser más cortito. Ese enlace sigma está compuesto por orbital S del hidrógeno y el sp del carbono. Ahora este carbono es sp, este enlace sigma va a ser más corto y más fuerte que este otro enlace sigma. Este tiene más carácter S, ¿verdad? Porque tiene menos carácter P, al tener menos la hibridación, tiene menos P que acá. Aquí tengo 3 P, aquí tengo un solo P. Así que este es 50% carácter S, este es 25%, y vamos a estar viendo que este enlace es más cortito. ¿Ok? Para recordar entonces también la hibridación, también vamos a estar viendo los ángulos. Y vamos entonces a repasar eso con un programa que encontré por internet que es bastante chévere. Vamos entonces a ver aquí este programa en internet. Y vamos a comparar esta molécula que está acá. ¿Okay? Y quizás ver, yo tengo aquí y así quizás pueda venir en el examen, donde usted va a ver entonces el carbono, yo le pongo diferentes carbonos, usted tiene que determinar la hibridación, ¿verdad? Y mirando así, pues podemos quizás ver que este carbono es de hibridación sp3, tengo 4 enlaces sencillos, ¿verdad? Este carbono aquí parece también ser sp3, así que el carbono 1 y el 2 son de hibridación sp3. Pero ya veo que aquí tengo un enlace doble, ¿ok? So, mi carbono que está aquí ya no va a ser de hibridación sp3 porque está enlazado a 3 átomos, ¿verdad? Tengo 3 enlaces sigma, pues ya entonces este carbono número 3 es de hibridación sp2. Y mi carbono que está enumerado el 4 también es sp2, está enlazado a 3 átomos, ¿verdad? Tengo 3 enlaces sigma, no tengo 4, ¿okay? Así que es hibridación sp2. Aquí se me olvidó dibujar el hidrógeno. El hidrógeno estaría dibujado aquí. Okay. Y entonces, tenemos aquí, entonces, el carbono número 5, vemos que son 4 enlaces idénticos, 4 enlaces sencillos, así que tiene que tener 4 orbitales idénticos. Es sp3, el carbono número 5. El carbono número 6 está enlazado a 2 átomos, así que ya no es hibridación sp3 ni sp2. El carbono número 6 es sp. Mi carbono 7 también es sp. ¿Okay? Y si miramos entonces esta molécula, que este es un programa que se llama molview.org, y cuando usted abre el programa, puede ver una molécula muy bella que me encanta mucho porque es la molécula de cafeína. ¿Sí? Esta es la estructura de cafeína, que luego vamos a estar hablando de ella, pero con ella podemos hacer estructuras tridimensionales. Aquí entonces está esta misma molécula en forma tridimensional. Y ya que es difícil dibujar en una molécula tridimensional en 2 dimensiones, pues aquí, si usted tuviese su modelo molecular, podría formar una molécula como esta. ¿Okay? Entonces, este sería mi carbono número 1, mi carbono número 2, que ambos son de hibridación sp3, y vea que entonces tiene 4 enlaces sigma, ¿ok? Es un tetraedro, ¿sí? Es un tetraedro, ¿ok? Son de hibridación sp3, ¿ok? Y lo interesante de este programa es que también podemos ver el ángulo que determinan estos átomos. Dijimos ese carbono es sp3, el ángulo que está de este hidrógeno, este carbono, el 1 y el carbono número 2, vea que es alrededor de 109.5 comparado. Vamos a darle aquí clean. Entonces, si vemos entonces, aquí ya mi carbono número 3 era de hibridación sp2. Vamos a ver que entonces el ángulo que se determina desde el carbono número 2 al número 3 hacia el número 4, cuando yo le pregunte el ángulo que hay entre 2, 3 y 4, quien determina el ángulo es el átomo del medio. El número 3
tiene hibridación sp2, así que su ángulo va a ser alrededor de 120 grados, ¿ok? No tiene que ser exacto, vea que aquí cambia un poquito, pero es de 120 grados, ¿ok? Vamos a darle aquí, clean. Y el ángulo que hay entre entonces los átomos de carbono, vamos a darle otro ejercicio más para que lo vean. Si yo le pregunto el ángulo que hay entre los átomos 5, 6 y 7, mi átomo del medio es el carbono 6, que dijimos que de hibridación sp. Si vemos entonces el ángulo que determina ese carbono número 6, voy a cogerlo desde el 5 hacia el 6 hacia el 7, es de 180 grados, ¿ok? Porque este es lineal, ¿ok? So, los ángulos que entonces determinan los carbonos o átomos de hibridación de sp3 va a ser alrededor de 109.5. Si es sp2 va a ser 120, ¿okay? Y si es sp va a ser 180, ¿okay? También hablamos de los largos de enlace, así que vamos entonces a mirar la distancia que hay entre algunos átomos, ¿okay? So, mirando entonces, para no tener que marearlos mucho con esta molécula tridimensional aquí, vamos entonces a comparar el largo que hay en este hidrógeno que de hibridación, el número 5, tiene hibridación sp3. ¿Cuál es el largo del enlace? La distancia que hay entre este hidrógeno y este carbono que está aquí. Vamos a ver si se puede hacer. Distancia de aquí a aquí. Vea que no lo está en Armstrong, está en nanómetros, pero es de 0.11. ¿Okay? Vamos a ver cuánto es la distancia de este carbono, que el 7 ahora es sp, con el hidrógeno. El enlace que hay entre el carbono con el hidrógeno, como este ahora es sp, vea que ahora es más cortito. Ese enlace ahora es más corto, no significativamente más corto, pero es más corto entre más caracteres tenga el átomo que sean del mismo tipo, ¿verdad? Aquí estamos comparando carbono con carbono. Un enlace de hidrógeno carbono sp3 va a ser un enlace más largo que un enlace de carbono con hidrógeno donde el carbono es sp. Este enlace va a ser más corto y por ende más fuerte. Ok, vamos entonces a volver a nuestra presentación y seguir hablando de las moléculas. Y vamos entonces a ver cómo yo puedo terminar. Disculpen que ahora me fui, Vamos a determinar cómo yo puedo determinar la hibridación sin tener que estar contando números, sin que estar tratando de adivinar. Lo podemos sacar con lo que se conoce como el número estérico. El número estérico quiere decir cuántos enlaces sigma tengo, ¿verdad? Vamos a contar entonces enlaces sigma, ¿ok? Porque vamos a determinar cuál es la hibridación del átomo aquí de carbono, ya habíamos dicho que es de hibridación sp3, ¿verdad? Esto va a tener un número estérico, el carbono, de 4. Cuando sea el número estérico, van a ser tres posibilidades. Va a ser va a ser número 4 cuando sea sp3, número 3 cuando sea sp2, cuando sea 2, el número estérico va a ser sp, ¿ok? So, tomando como ejemplo el metano, el carbono, la hibridación sabemos que tiene entonces 4 enlaces sigma y no tiene pares solitarios. Así que su número estérico es 4 y por ende va a ser sp3. ¿Okay? Nitrógeno, el nitrógeno, cuando entonces miramos en la molécula de amonia, tiene entonces 1, 2, 3 enlaces sigma, ¿ok? ¿Verdad? Porque todos son enlaces sencillos y tiene un par solitario, así que esos dos números los tengo que sumar. El número 3 lo sumo al número 1 y eso también me da un número 4. Así que el nitrógeno, cuando está enlazado de esta manera, eh, eh, también tiene una hibridación sp3. Y mi molécula de agua, ¿verdad? El oxígeno, ¿qué hibridación tendría? Pues podemos utilizar el número estérico para determinarlo. Y de nuevo tiene entonces 2 enlaces sigma y 2 pares solitarios, así que también tiene una hibridación sp3. ¿Okay? Vamos a mirar también, comparar cómo se ve esto en el diagrama de energía de
del átomo. So, sabiendo que carbono tiene entonces 4 orbitales sp3 para formar los 4 enlaces sigma, ¿cómo sabría entonces el de nitrógeno y el de oxígeno? ¿Okay? ¿Dónde están estos pares solitarios? So, los pares solitarios siempre van a estar en orbitales híbridos de S. ¿Okay? So, es importante recordar que los pares solitarios, este par solitario va a estar siempre en los orbitales híbridos de S. So, ¿cómo se vería el diagrama de energía para nitrógeno? So, el diagrama de energía, en vez de tener entonces 4 enlaces, no sé, 4 enlaces, tiene entonces un electrón más y tiene 1, 2, 3 orbitales sp3. So, tienen un total de 4 orbitales sp3, pero un orbital está ocupado, sp3, tiene 2 electrones y, y no está enlazado. O sea, no está enlazado en esta molécula. ¿Ok? So, el par solitario siempre está en los híbridos de S. Ok, y este sería el diagrama para el nitrógeno sp3. ¿Cómo sería entonces el diagrama de energía de los orbitales electrónicos para oxígeno? Oxígeno ahora tiene 2 orbitales, tiene 4 orbitales sp3 también, pero tengo 2 pares solitarios. Pues entonces, ¿dónde pongo el otro? Tengo 2 pares solitarios, pues se va a ver de esta manera. ¿Okay? So, recuerde siempre que los pares solitarios siempre están en orbitales de hibridación de S. Nunca van a estar en los orbitales P. ¿Ok? Siempre van a estar en un orbital más estable. Los orbitales híbridos de S son más estables que los orbitales P. So, por ende, siempre los pares solitarios están en los híbridos de S. Y cuando su átomo se hibridación sp3, pues estos orbitales, este pares solitarios están en los orbitales híbridos sp3. ¿Okay? Vamos entonces a ver cómo se ve la geometría molecular. So, la geometría molecular va a ser diferente a lo que sea el grupo, la geometría de grupo de electrones. ¿Okay? La geometría de grupo de electrones, yo también le digo la geometría electrónica. La geometría electrónica de todo átomo que sea sp3 siempre es un tetraedro. So, cuando sea metano, va a ser un tetraedro y vemos que entonces el ángulo que determina el carbono sp3 va a ser alrededor de 109.5. Puede variar, ser mayor o menor, pero va a ser alrededor de 109.5. Y todos son entonces iguales en este caso. ¿Okay? ¿Cómo se ve entonces amonia? Amonia ya tiene entonces un orbital sp3 que está con el par solitario, ¿ok? Y como este par solitario, al final yo no tengo un enlace covalente, no tenemos, a diferencia a este enlace covalente, tengo un hidrógeno que está enlazado, pues aquí hay protones, ¿ok? El par solitario entonces hace más repulsión electrónica que cuando tengamos un enlace covalente. Y por ende entonces este par solitario empuja hacia abajo a los enlaces covalentes y vamos a ver que el enlace del nitrógeno, como tiene el par solitario, va a ser un poquito más pequeño de 109.5. En este caso va a ser 107. ¿Okay? En amonia. En agua vemos que entonces la teoría de la repulsión electrónica, o la repulsión que hacen los pares solitarios, es aún mayor porque ahora tengo 2 pares solitarios. ¿Ok? Y entonces eso va a hacer que empuje de nuevo y el ángulo cambia ahora a 105. Todas estas moléculas tienen una geometría electrónica de tetraedro, pero vamos a estar viendo que a diferencia, y vamos entonces a estar quizás aquí dibujando en rojo, la geometría molecular. La geometría molecular solamente considera a los átomos enlazantes, no los pares solitarios. So, vamos a estar viendo que es un tetraedro en el metano, ¿verdad? Cuando veamos aquí, hace una cara, aquí está la otra cara del tetraedro, y mi otra cara pues se va a formar de esta manera por aquí. ¿Okay? Y ve que hace, esto es un tetraedro, por eso entonces la geometría molecular de un carbono de hibridación sp3 que sea neutral va a ser la geometría electrónica, también la geometría molecular va a ser un tetraedro. Pero en amonia, el nitrógeno sp3 no va a ser un tetraedro la geometría molecular. La geometría molecular ahora
tiene 1, 2, 3. Bueno, vamos entonces a ver que es piramidal. Es piramidal. La geometría molecular del nitrógeno, como tiene el par solitario y no se considera el par solitario, para la geometría molecular se consideran solamente los enlaces covalentes. Esta ahora es una geometría piramidal. Y en el oxígeno, que se debería ser en sp2, se consideran nada más estos átomos, y entonces es una geometría que se llama angular. En inglés se llama bent, en español se dice angular. ¿Okay? So, todos los átomos sp3 hacen el mismo tipo de geometría electrónica que este tetraedral, pero el carbono está tetraedral, la geometría también molecular. Mi nitrógeno va a ser piramidal y el oxígeno va a ser angular. Eso va a ser, vamos a dar un resumen al final de esta presentación sobre eso. ¿Bien? Vamos a sacar la hibridación de otros átomos. Cuando estábamos haciendo los ejercicios con el boro era bastante retante, ¿verdad? Porque para sacar la carga formal de boro, cuando es neutral 0, hace 3 enlaces covalentes. Y esos 3 enlaces son iguales, ¿verdad? ¿Qué tipo de hibridación tiene el boro? ¿Qué hibridación tiene el boro? Pues el boro hace 3 enlaces iguales. Si sacamos el número estérico, los enlaces sigma son 1, 2, 3 enlaces sigma. Como tengo 3 enlaces sigma y no tengo pares solitarios, el boro es de hibridación sp2, ¿sí? Es sp2. Y el ángulo que hay entre el flúor, boro y el flúor va a estar determinado por el átomo del medio. Boro es de hibridación sp2, va a ser alrededor de 120. ¿Ok? Cuando miramos a boro, los enlaces que hace boro, cuando hace 3 enlaces covalentes, va a ser hibridación sp2. Cada orbital entonces hace el enlace covalente sigma. Esto es un enlace sigma de boro con orbital sp2. Y yo le había dicho, boro tiene un orbital p vacío, ¿verdad? Boro tiene un orbital p vacío, ¿verdad? Ya que es sp2, tiene 3 orbitales sp2 y un orbital p vacío. Y por eso entonces decimos que el boro puede servir como un ácido de Lewis, recordando entonces que tengo un orbital p vacío. Cuando miramos entonces boro, hace enlaces con estos 3 electrones que tengo el orbital sp2 y el orbital p vacío, ¿verdad? El orbital p vacío en realidad no tiene un electrón aquí, ¿verdad? Porque este es el diagrama del carbono. ¿Cómo se ve el diagrama para boro? ¿Cómo se ve el diagrama para boro? Porque este es el carbono. Pues el orbital vacío no tiene ahí un electrón. Ese electrón que está ahí en boro no está. Y por eso boro, aunque hace 3 enlaces y tiene una carga formal de neto cera, tiene una carga neta formal de 0, pues entonces no tengo el octeto lleno, tengo 6 electrones alrededor y tengo un orbital vacío p. ¿Ok? Vamos entonces a mirar a berilio. Berilio no hablamos mucho de él, ¿verdad? Pero cuando tiene carga formal neta, tiene solamente 2 enlaces y es de esta manera lineal. Y entonces nos dan una idea, si está enlazado solamente a 2 átomos, que no puede ser sp3 ni sp2, y cuando sacamos el número estérico, como hace 2 enlaces sigma con los 2 hidrógenos, tiene enlace y no tiene pares solitarios, tengo un número estérico de 2. Es entonces de hibridación sp. ¿Okay? Tenemos 2 orbitales sp y 2 orbitales vacíos de p en un berilio. Podemos entonces hacer el ejercicio de mirar la estructura de CO2 para determinar su hibridación del carbono, y esto entonces lo vamos a hacer en el trabajo diario para determinar la hibridación del carbono y la de los otros átomos. ¿Okay? Pero vamos entonces a hacer el resumen de lo que hablamos hoy. Vamos a estar viendo de que los otros átomos, carbono y nitrógeno, oxígeno, boro y berilio, ¿verdad? Usualmente cuando son de enlace sencillo, pueden hacer carbono 4 enlaces, no tiene pares solitarios, por ende tiene
un número estérico 4, que va a decir que es hibridación sp3, tiene un arreglo o una geometría electrónica tetraedral y su geometría molecular también es tetraedral. Un nitrógeno que hace 3 enlaces sencillos o 3 enlaces sigma, ¿verdad? Tiene un par solitario, por lo tanto va a ser de número estérico 4, también tiene una geometría electrónica tetraedral, ¿okay? Pero su geometría molecular es trigonal piramidal. ¿Okay? El oxígeno hace 2 enlaces sigma, tiene 2 pares solitarios, tiene un número estérico 4, también entonces una geometría electrónica tetraedral, tetraédrico, y va a ser entonces una geometría molecular angular. Bent es igual a angular en español. ¿Okay? Y si vemos entonces al boro, boro hizo 3 enlaces sigma, no tiene pares solitarios, tiene geometría, tiene número estérico 3, lo que indica que es sp2, tiene entonces una geometría electrónica trigonal planar y su geometría molecular también va a ser trigonal planar. Los átomos que se hagan 2 enlaces sigma y no tengan pares solitarios, como también el carbono sp, va a tener un número estérico 2, va a ser lineal, y siempre que tengamos entonces una geometría electrónica lineal, su geometría molecular también va a ser lineal. ¿Okay? So, esto es una tabla que le da el libro para ayudarles a determinar cuáles son el número estérico, cuál va a ser la geometría electrónica, ¿sí? Cuál va a ser entonces su geometría molecular. ¿Okay? Para ayudarlos, esta tablita va a ser bastante útil cuando vayan a estar estudiando. Aquí está el resumen de lo que hablamos hoy. ¿Okay? So, vamos entonces a quedarnos aquí para este video. Voy a hacer otro video donde vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hablar sobre los enlaces covalentes y las interacciones intermoleculares en otro video. Antes de terminar, vamos entonces a dar un ejemplo, dos ejemplitos rápidos. En el trabajo diario, en este tipo de ejercicio, vamos a sacar el número estérico, la hibridación de no solamente carbono, sino otros átomos comunes en las moléculas orgánicas que tengan diferentes tipos de enlaces. ¿Okay? También cuando tienen cargas formales, diferentes tipos de cargas formales, qué hibridación tiene, qué geometría tiene, qué electrónica, qué geometría molecular va a tener, también vamos a tener que determinarla, eso para el trabajo diario. Con carga negativa también va a ser igual, para determinar el número estérico, determinar la hibridación, geometría electrónica y geometría molecular. ¿Okay? También vamos a dar ejemplos de otras moléculas, como por ejemplo, vamos a dar una molécula como esta, ya estoy haciendo los ejercicios para el trabajo diario, y vamos a hacer un poquito más difícil, ¿verdad? Una molécula ya que tenga diferentes átomos a carbono e hidrógeno, ¿okay? Y de ahora en adelante, quizás para verificar si usted vio al final de este video, vamos a decirle a los átomos que no son carbono ni son hidrógenos, se le llaman heteroátomos. En orgánica, los átomos que no son ni hidrógeno ni carbono se le dicen heteroátomos. So, bromo es un heteroátomo, oxígeno es un heteroátomo, nitrógeno es un heteroátomo, ya que no es ni hidrógeno ni carbono. Pues hasta aquí los dejo en este video. Vamos entonces a seguir, voy a hacer otro video más. Buen día.